Buenas noches. Doctor, buenas noches. Vamos a guardar que se vayan conectando sus compañeros. Ya unos minutitos. Está bien, doctor. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor. No se olviden.
Buenas noches, buenas noches. Buenas Doctor, noches, buenas noches. doctor. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Sí, doctor. Doctor, buenas Me noches. alegro. Estoy con una preocupación. El día de hoy teníamos programado dos exposiciones. El grupo 1 y el grupo 2 ya han expuesto. Tenían que exponer Siles y Velarde, pero al parecer, por el momento, no están presentes ninguno de los que tenían que exponer. Entonces, voy a tener que exponer su tema yo. Y después Rojas, Yupanqui y Choquemisa. ¿Están presentes los tres? Sí, doctor. Los tres, ¿verdad? Sí, Ya. doctor, estamos presentes. Ahora, también tengo otra preocupación. No hay el interés de sus compañeros de ir señalando si van a exponer, no van a exponer. No me han dicho nada más de la conformación de nuevos grupos. Simplemente tengo el de García Paricollo Jorge, que pidió que iba a exponer solo, pero no hay más grupos. ¿Hay alguno que no tenga grupo ahorita? De los presentes. Denia, Perdón, doctor. bueno, ya tiene usted grupo. Sí, yo ya tengo grupo, Bien. doctor. Jorge Eduardo García. Yo le dije que iba a ser Solo. individual. Solo necesito el tema y para que lo prepare. Ya, justamente por eso estoy diciéndoles. Ahorita simplemente son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de las 20 personas que están en el grupo. Entonces estoy queriendo ver quién más va a exponer el del grupo 6 para que ya les pueda señalar el tema que tienen que exponer. Mariscal, Doctor, ¿usted tiene grupo? ya pusimos, doctor. Ah, está cierto, ¿verdad? Me estoy... Y ahora, ¿qué vamos a hacer con sus compañeros? ¿Por qué no están pasando clases? Tenemos 7 alumnos de 20. ¿Alguien sabe cuál es el fenómeno de la inexistencia de sus compañeros? No, doctor. ¿En todas las materias están así? Sí, doctor. Sí, Más o sí, menos, doctor. doctor. Los de siempre nomás, como hacían sus materias igual en las demás. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La siguiente clase no habría problema en el sentido de que tendríamos a García Jorge, pero necesitamos pues que repartirles nomás ya a los demás, no es repartido en toditos porque estaba esperando que se vayan conformando, ¿no? Por ejemplo, al principio Jonathan iba a ser solo, después han hecho grupo con Yupanqui y Choquemisa. Pero quiero saber pues qué ha pasado con los demás. ¿Piensas realizar alguna actividad o ya no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, veremos. Ojalá que en el transcurso de la clase se vayan aumentando. ¿Ya han colocado todos sus nombres en el chat? Sí, doctor. Bueno.
Vamos a ver hoy día un tema que es ciudad y el municipio. Sin duda es muy importante saber lo que se entiende, perdón, se ha salido, lo que es algunas definiciones de lo que es ciudad, su origen y cómo se ha ido desarrollando esta misma en el transcurso de la historia, ¿ya? Para lo cual vamos a ver un pequeño video para ir introduciéndonos en lo que es ese contenido. Vamos a ir viendo un poco de la historia y de acuerdo a eso vamos a ir viendo el desarrollo de las diapositivas, ¿ya? You have a bit of an extreme side. Yes, darling. What fun that is. ¿Me confirman, por favor, que se ve el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Se ve su pantalla. Ya, perfecto. Me confirman unas personas si hay audio perfecto para que veamos el video, ¿ya? ¿Cuándo aparecieron las primeras ciudades? ¿Se escucha, no? Sí, doctor. Ah, ya, continuamos. Muchos historiadores sostienen que las primeras ciudades fueron Cataluyú, Armo, Jericó, Quiroquitia y Tepenquivir, las cuales se formaron hace 8.000 años aproximadamente. Pero si bien estos asentamientos tienen población numerosa, algunos, más de 10.000 habitantes, no dejan de ser aldeas. La cantidad de población no convierte un asentamiento en ciudad. Las ciudades poseen unas ciertas características: complejidad, integración, diversificación de actividades, independencia económica y organizativa, organización formal e impersonal, alta densidad demográfica, zonas de residencia diferenciada. Estos asentamientos, por lo tanto, son ciudades-estado. Según algunos autores, la ciudad y el estado surgen en el mismo momento. Vamos a analizar estas características. Complejidad. En las ciudades, las actividades se encuentran delimitadas a un grupo de personas, lo que da origen a diferentes sectores en la sociedad que interactúan de manera particular entre sí. Surge así la diversidad de tareas y la especialización. Integración. La ciudad no solamente es el centro urbano, sino que funciona de manera integrada con los campos circundantes. Por eso decimos que es una ciudad-estado. Las aldeas proporcionan materias primas, alimentos y fuerza de trabajo temporal, mientras que la ciudad provee servicios, manufacturas y distribuye los bienes. Esto le proporciona independencia. Por eso decimos que es una ciudad-estado. Organización formal e impersonal. Para comprender este punto, les recomiendo ver el video sobre los gobiernos que dejaré en la tarjeta y en la descripción del video. Alta densidad demográfica. La alta densidad demográfica se refiere a que muchas personas viven en pocas hectáreas. Teniendo en cuenta estas características, podemos decir que las primeras ciudades surgieron entre el río Tigris y Éufrates y cerca de las costas del río Nilo, entre 5000 a.C. y el 4500 a.C. Veamos dos ejemplos de por qué estas grandes aldeas no son ciudades. Jericó, con sus murallas, que son el resultado del trabajo coordinado, pero no de una centralización de poder. Existen múltiples casos de construcciones similares sin centralización de poder. Otro caso es Cataluyú,
con sus santuarios. Sus múltiples santuarios no muestran la existencia de una casta sacerdotal, sino que demuestran que el culto era familiar. Por lo tanto, no hay especialización. En estos asentamientos, las armas, flechas, hojas de puñal, no se pueden distinguir entre uso bélico y uso cotidiano. Además, las murallas y distribución de las casas era más efectiva contra animales salvajes que contra ataques de otros pueblos. En conclusión, no son ciudades, sino aldeas de gran tamaño. ¿Cómo surgieron las primeras ciudades? Para que surja una ciudad debe haber una serie de elementos. Las tierras cultivables deben ser limitadas en cantidad y restringidas por barreras naturales. De lo contrario, si un grupo quiere imponerse sobre otro, parte de la población se dirigiría a otro lugar y formaría su propia aldea. En cambio, por estas características, la presión los obliga a crear otra forma de organización, la ciudad. Veamos esto más detalladamente. En una aldea en que crece la población y no alcanzan los recursos, hay presión demográfica. Si no se puede aumentar la producción, hay hambrunas y migraciones. Se crearían nuevas aldeas, siempre y cuando haya lugar a donde ir. Otra forma de solucionar la presión demográfica es intentar mejorar la producción con nuevas técnicas. Si esta funciona, la población podrá crecer en espacios reducidos y se formarán ciudades, las cuales se agruparán en un sistema complejo de integración con las aldeas circundantes. No todos se dedicarían a la agricultura, surgiría la jerarquización de quienes proponen las ideas y ayudaron a que crezca la producción. En conclusión, si hay muchos lugares de cultivo, no hay presión para generar nuevas técnicas que aumenten la producción en espacios reducidos. Si hay pocos lugares de cultivo, no hay excedente para la población que dirige y no produce. Es decir, no surgirían jerarquías. Debe haber pocos lugares de cultivo aptos para la explotación intensiva, como en Egipto y Mesopotamia. En el caso de Egipto, que se encuentra rodeado por desiertos, hay una limitación que es la crecida anual del río, que en principio no sabían cuándo ocurre. Pero quienes lograron dirigir las cosechas con este conocimiento, propusieron una técnica que aumentó la producción y les dio estatus. De esta manera surgieron las primeras ciudades. Pero una vez que surgen estas, otros asentamientos imitan la organización de las primeras ciudades. Por eso, las aldeas que no tienen las características geográficas antes explicadas, observan las ventajas de las ciudades y adoptan esta organización en sus asentamientos. Algunas, en lugar de ser agrícolas como las primeras ciudades, se dedican al comercio o son centros religiosos. Gracias por ver hasta el final. Cualquier duda la pueden dejar en comentarios. Bueno, ahí vemos un poquito la historia de cómo se dieron los orígenes de las ciudades. Sin duda, una ciudad no inició tal como hoy en día tenemos las ciudades, ¿no? Fueron creciendo de pequeñas comunidades que se asentaron juntas con la idea de obviamente colaborarse, apoyarse en lo que va a ser el desarrollo de, primero, sus necesidades y también pues el colaborarse mutuamente. ¿Cómo creen que fueron los inicios de las ciudades? A ver, ¿quién se anima a comentar? Pero, doctor, ¿qué dijo? ¿Cómo creen que fueron los inicios de las ciudades? A través de conquistas, doctor, donde, digamos, ellos iban y fundaban, digamos, como esas veces se llama territorios, doctor, bueno, ya lo que entiendo es eso, ¿no? Lo que le mencioné anteriormente.
A ver, dentro de la lógica, sabemos que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, partiremos por eso, ¿no? Y requiere, digamos, juntarse con otros seres humanos para poder realizar sus actividades. Uno, para satisfacer sus necesidades alimenticias, como también de seguridad, en el caso, para poder protegerse, ¿no? Primero contra la naturaleza y lo que les rodea, y también para poder satisfacer su alimentación. Ustedes saben muy bien que en los orígenes del ser humano, el ser humano era nómada y iba desarrollando sus actividades, sus alimentos, de acuerdo a lo que podía conseguir o encontrar en el entorno que se encontraban. Pero vieron que el sedentarismo era una circunstancia mucho más provechosa en la cual podían modificar su medio ambiente para satisfacer sus necesidades. Es de que desde ese momento el ser humano se vuelve sedentario, es decir, va viviendo en un lugar determinado, más o menos constante, y busca modificar su medio ambiente, ¿no? Si se querían, por ejemplo, agua, es que buscaban modificar el medio donde se encontraban o se asentaba en un lugar generalmente donde había agua potable, ríos, lagos, para poder ir disfrutando de este, como también donde se encontraban sus alimentos. Eso dentro de la lógica para poder ir mejorando su situación de vida. Hay una leyenda muy interesante de los orígenes de la Ciudad de México. No sé si alguna vez escucharon. ¿Escucharon esa historia de los orígenes de la Ciudad de México, que tiene mucha relación al escudo que tiene el Estado de México? ¿Alguna vez No, han doctor. escuchado? A ver, veremos aquí, bastante cortito es. La leyenda detrás del escudo de la bandera nacional, el símbolo sagrado indicado por Huitzilopochtli a los mexicas para establecer la capital de su imperio. Un águila posada sobre un nopal que pudo o no estar devorando una serpiente. Los aztecas estuvieron deambulando por todo el territorio nacional durante más de 200 años en busca de esta señal divina, hasta que la encontraron en el valle de Anáhuac, situada en medio del lago de Texcoco. Pero, ¿de dónde venían los mexicas? ¿En qué lugar iniciaron su peregrinación? ¿Y por qué se fueron? Según la leyenda precolombina, escrita en el Códice Boturini, que narra todo el camino seguido por los aztecas hasta Tenochtitlán, el sitio del que partieron en el año 1116 era conocido como Aztlán, el lugar de nacimiento de su máximo dios, Huitzilopochtli, quien les ordenó buscar un nuevo lugar para asentarse. Los mexicas abandonaron Aztlán y con el pasar de los años, la ubicación exacta de esta ciudad se perdió. Se cuenta que fue el tlatoani Moctezuma Ilhuicamina quien, alrededor del año 1450, organizó una expedición con sus mejores hombres para localizar Aztlán, el lugar sagrado, por lo que un considerable número de sacerdotes y guerreros partió de Tenochtitlán con un cargamento de ofrendas. El plan era seguir el camino narrado en el Códice Boturini en sentido inverso. Por desgracia, el códice estaba incompleto, y fuera de la ciudad de Tula, todos los sitios descritos ambiguamente eran difíciles de ubicar para los mexicas. Tiempo después, en lo que pudieron ser años, el grupo encomendado regresó, afirmando haber encontrado Aztlán, y en sus adentros a Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, quien les obsequió algunas prendas. Las indicaciones para encontrar Aztlán son a menudo contradictorias, definiéndose a veces como una isla más allá del mar, y otras como un cerro. Algunos aseguran que el mítico lugar se trata de Mexcaltitán, en el estado de Nayarit, una pequeña y pintoresca isla que encaja en una de las descripciones de Aztlán, donde además se encontró una pieza tallada de una garza sobre una serpiente. Bueno, ahí vemos un poco dentro de lo que eran las historias
los orígenes de las ciudades. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la ciudad de Potosí? No, doctor. No, doctor. El Cerro Rico, doctor. Exactamente, ¿no? El descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, que se encuentran las grandes vetas de plata, las cuales hacen de que la codicia de los españoles haga un asentamiento para la explotación de la plata, y lógicamente eso da el origen a lo que es la ciudad de Potosí. ¿Han escuchado alguna vez esa leyenda del Cerro Rico de Potosí? Descubrimiento daría comienzo a una nueva era en la historia de la humanidad. Potosí, una montaña hecha de plata. Formados por la colisión de las placas continentales hace 170 millones de años, los Andes son la fuente de plata más rica en el mundo. El magma de la corteza de la Tierra impulsó venas de plata hacia la superficie, creando venas de plata de más de 3,5 metros de grosor en Potosí. Durante los próximos 300 años, Potosí suministró el 80% de toda la plata en el mundo. Le dimos gran valor a eso, lo cual fue extraño. Se podía dividir la plata en partes pequeñas para que se convirtieran en la moneda de valor estándar, con la cual se podía comprar y hacer intercambio con otras sociedades, y así incrementar la riqueza de todo el mundo. Pero en 20 años se explotó la mena más rica en plata por completo, causando un problema para los ingenieros españoles. La mena restante era de muy bajo valor para poder extraer la plata usando el calor. Ellos nunca habían encontrado algo como la mina de plata anteriormente y no sabían refinarla. Las técnicas que utilizaban terminaban hirviendo la plata. Las riquezas de América estaban atrapadas en sus rocas. Pero en 1553 llegó un hombre con una fórmula secreta. Bueno, un poco eso, los orígenes de Potosí, que sabemos muy bien cómo ha influenciado en todo el mundo y obviamente en lo que es América. Vamos a ir viendo algunas definiciones. Ciudad. La voz ciudad deriva del latín civitas, que quiere decir población mayor que las villas, o como Horacio de Rosalti nos dice que es el conjunto de ciudades de un estado o ciudad. La ciudad es comprendida como sinónimo de urbe, metrópoli, capital o localidad. La ciudad es el escenario urbano que determinados momentos del desarrollo de la sociedad humana adquiere formas concretas y actualmente se presenta como una forma compleja de desarrollo ampliado. Desde la revolución industrial hasta nuestros días, la problemática de las ciudades no es ajena a la cotidianidad de sus habitantes e incluso para aquellos que se encuentran transitoriamente en ellas, tanto más para el diseño de la política, planes, programas estatales y municipales. Dentro de una lógica, la ciudad nos ayuda a organizarnos en lo que es un espacio en el cual van conviviendo grandes cantidades de personas, ¿no? Desde luego que la ciudad es una construcción artificial, no natural,
producto de la experiencia del ser humano, del hombre, ¿no? Esta, lógicamente, va siendo de diferentes circunstancias que van a ir adecuándose al entorno, a las necesidades que va teniendo la población. Si vemos, por ejemplo, en las diferentes ciudades de nuestro país, son muy diferentes cada uno, ¿no? La Paz, en lo que es La Hollada, Santa Cruz, La Planicie, Cochabamba, en lo que es el Valle, ¿no? Rodeado por el río Zocha. Tarija, en el medio de los valles, y así sucesivamente. Potosí, a las faldas del Cerro Rico de Potosí, donde se extrajeron las grandes cantidades de plata, que como veíamos en el video, pudo entregar el 80% de la plata a todo el mundo, ¿no? Creando grandes riquezas en la población. Existieron tipos de ciudades, como por ejemplo las polis o ciudades-estado en Grecia, las civitas en Roma, las ciudades militares en la Edad Media, ciudades libres y no libres, y las comunes en la descomposición del origen feudal, hasta las formas más diferentes y complejas de nuestras épocas. Sin duda, las ciudades han sido muy importantes en el desarrollo de la humanidad, de los estados, ¿no? Algunas han ido adquiriendo las importancias de acuerdo a ciertos momentos históricos. La ciudad de Potosí, por ejemplo, ha sido tan importante, no solo para aquí, para Bolivia, antes una colonia española, también para la corona española, porque gracias a las riquezas de Potosí, perdón, gracias a las riquezas de Potosí, obviamente el reino de España tuvo gran opulencia y obviamente se ha beneficiado de las riquezas que se extrajeron de nuestras tierras, ¿no? En la Edad Media, el Renacimiento en España, la ciudad llamada así, era aquella que no tenía señor y estaba directamente regida por el rey, quien tenía el privilegio de enviar sus procuradores a las cortes con la finalidad de negociar las tasas y gabelas a cambio de la otorgación de los fueros. La ciudad en realidad tenía la denominación de villa sin importar su tamaño. Fue así que Madrid, hoy capital de España, a partir de 1561, sea conocida como una villa en sus inicios, ¿no? La Conferencia Europea de Estadistas de Praga considera una ciudad como un aglomeramiento de más de 2.000 habitantes, siempre que la población dedicada a la agricultura no exceda al 25% sobre el total de los que habiten en ese lugar. A partir de 10.000 habitantes, todas las aglomeraciones se consideraban como ciudades. El concepto político de la ciudad es aplicado a aquellos conglomerados urbanos con entidad de capitalidad y mayor importancia en la región que sume los poderes del Estado o nación. Será la ciudad capitalina, pero por extensión se aplica la denominación a cualesquiera entidad administrativa con alguna autonomía a nivel del municipio. Las demás denominaciones como pueblos son genéricos y eran para lugares donde la población era pequeña, su administración era rústica, ¿no? Por eso generalmente en los inicios se fueron diferenciando las ciudades de los meros poblados. ¿Cuál era la morfología de las ciudades?
El crecimiento ampliado y complejo de las ciudades dio lugar a ciertas morfologías que fueron teniendo su importancia. Por ejemplo, la metrópolis viene del griego meter, que quiere decir madre de la polis. Es aquella ciudad principal cuyo crecimiento tiene continuidad más allá de sus límites exteriores, llegando a ciudades menores, conformando una sola mancha urbana. Por eso, por ejemplo, hoy en día en Cochabamba hablamos del eje metropolitano cochabambino, ¿no? Que une los municipios de Sacaba, Cercado, Tiquipaya, Colcapirua, Quillacollo. Dentro de una lógica es el conjunto de